¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? El cielo que contemplamos cada día es solo una pequeña fracción de la inmensidad de la creación de Dios. Pero aquí está la pregunta que pocos se atreven a responder. ¿Qué nos dice realmente la Biblia sobre los tres cielos? No se trata de simples conceptos teológicos o metáforas vagas, sino de realidades espirituales que tienen un impacto profundo en nuestra vida diaria. A lo largo de la historia, las personas han buscado comprender el propósito de la existencia. Algunos se aferran a lo material, otros buscan respuestas en filosofías vacías. Pero la verdad está en la palabra de Dios, que nos revela que hay tres cielos, cada uno con un significado y una función específica. Sin embargo, este conocimiento ha sido ignorado o malinterpretado por muchos, dejándonos con una visión limitada de nuestra conexión con lo divino. El primer cielo es el que todos podemos ver, el firmamento, el sol, la luna y las estrellas. Pero, ¿sabías que este cielo es solo el comienzo de una realidad mucho mayor, más allá de lo que los telescopios pueden alcanzar? Existe un segundo cielo donde se desarrollan batallas espirituales de las que pocos son conscientes. Y aún más impresionante, en el tercer cielo se encuentra la morada de Dios, el destino final de aquellos que han sido llamados a la vida eterna. Lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu percepción del universo, sino que también te dará una comprensión más profunda de tu propósito. La Biblia nos muestra que nuestra vida en la tierra no es el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Pero, ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué estos temas son pasados por alto, cuando contienen las claves para entender nuestra identidad espiritual y nuestro destino eterno? Acompáñanos en este viaje a través de las Escrituras y descubre la verdad oculta sobre los tres cielos. No importa cuál sea tu trasfondo o cuánto conocimiento tengas sobre la Biblia, este mensaje es para ti. Prepárate para desafiar lo que creías saber y abrir tu mente y tu espíritu a una realidad que transformará tu vida. Lo que estás por aprender podría cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Estás listo? El primer cielo es aquel que nuestros ojos pueden contemplar a diario. Es el azul del firmamento, las estrellas titilantes en la noche, la inmensidad que nos rodea y nos envuelve. Pero, ¿alguna vez te has detenido a reflexionar sobre su verdadero propósito? No está ahí solo como un espectáculo visual, sino como una obra meticulosa de Dios. Cada nube, cada ráfaga de viento, cada puesta de sol es una firma celestial que nos recuerda que no estamos aquí por casualidad. A lo largo de la historia, el cielo ha sido objeto de admiración, misterio e inspiración. David lo expresó claramente en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. No se trata solo de una vista impresionante, sino de una declaración silenciosa de la presencia divina. Cuando miramos hacia arriba, somos invitados a reconocer la grandeza del Creador. Pero hay más que solo belleza. El primer cielo tiene un propósito funcional vital. Es el regulador del clima, el proveedor de lluvia, el equilibrio perfecto que permite la vida en la tierra. Sin este cielo, no existiría el ciclo del agua, ni la protección de la atmósfera, ni la estabilidad que nos permite respirar. Cada respiro que tomas es posible gracias a la precisión de este diseño celestial. Piénsalo un momento. ¿Qué pasaría si las nubes dejaran de traer lluvia? Si la atmósfera no filtrara los rayos del sol? No es solo un accidente cósmico, sino una prueba de que hay un plan detrás de todo. Desde los tiempos de Moisés hasta hoy, la humanidad ha dependido de este cielo sin siquiera ser consciente de su importancia. Además, el primer cielo es un recordatorio constante de que hay algo más allá de nuestra visión limitada. Aunque podamos ver la luna y las estrellas, hay dimensiones que no alcanzamos a comprender. Este cielo es una frontera, una invitación a mirar más allá y a preguntarnos qué hay detrás de lo visible. ¿Te das cuenta de cómo la fe funciona de la misma manera? Creer no es solo ver, sino confiar en lo que está más allá de nuestros sentidos. Jesús usó el cielo como un símbolo de confianza. En Mateo 6:26, habló de las aves que no siembran ni cosechan, pero son alimentadas por el Padre. ¿No es el cielo el que las sustenta? Si Dios cuida de ellas, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Cada amanecer es un mensaje silencioso de provisión y amor divino.
Incluso las tempestades tienen su propósito. A veces nos quejamos de las tormentas de la vida, pero ¿no ocurre lo mismo con el cielo? Cuando llueve en exceso o cuando hay sequía, nos damos cuenta de la importancia del equilibrio. Lo mismo pasa con nuestras pruebas. Sin ellas, no podríamos crecer, ni aprender, ni acercarnos más a Dios. El cielo nos enseña sobre la paciencia y la fe en los tiempos difíciles. La próxima vez que mires el cielo, detente un momento. Pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios a través de esto? No es solo una capa azul sobre nuestras cabezas, sino una constante revelación divina. Es un llamado a recordar que todo tiene un propósito y que no estamos solos en este vasto universo. Y si este primer cielo ya es impresionante, ¿te imaginas lo que nos espera en los cielos que no podemos ver? Ahí es donde empieza a desarrollarse la verdadera batalla espiritual. El segundo cielo es un territorio que no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero su influencia se siente en todos los aspectos de la vida humana. Es aquí donde ocurren las batallas espirituales entre fuerzas del bien y del mal. Efesios 6:12 nos advierte: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que la realidad que percibimos es apenas una parte de la historia. Desde tiempos inmemoriales, este reino invisible ha sido el escenario de una guerra constante. Daniel 10:3 relata cómo el profeta Daniel oró y ayunó por 21 días hasta que finalmente recibió una respuesta. El ángel enviado a traerle el mensaje fue retenido por fuerzas malignas hasta que el arcángel Miguel vino en su ayuda. ¿Te imaginas cuántas respuestas a tus oraciones han sido obstaculizadas por estas fuerzas espirituales? Este cielo no solo es un campo de batalla, sino también un espacio de influencia. Las ideologías que dominan el mundo, las tentaciones que desvían a las personas de su propósito y los conflictos internos que nos alejan de Dios son manifestaciones de esta lucha. Cada pensamiento negativo, cada tentación, cada acto de desesperanza puede tener raíces en esta dimensión espiritual. La clave está en reconocer la fuente de estos ataques y aprender a combatirlos. Jesús nos dio herramientas para enfrentar esta guerra. La oración, la fe y la palabra de Dios son nuestras armas. En Mateo 4, vemos cómo Jesús resistió las tentaciones de Satanás usando la Escritura. No discutió, no razonó, simplemente declaró la verdad. Este es un principio poderoso. Cuando nos enfrentamos a pensamientos de duda o temor, podemos hacer lo mismo. Escrito está, dijo Jesús. Y eso fue suficiente. La intercesión juega un papel crucial en esta guerra. Cuando oramos no solo por nosotros mismos, sino por otros, fortalecemos las fuerzas celestiales que luchan a nuestro favor. Es por eso que Efesios 6:18 nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración no es una simple rutina, sino una estrategia de guerra que cambia destinos. El segundo cielo también es el lugar donde el enemigo busca acusar y condenar. Apocalipsis 12:10 lo llama el acusador de los hermanos, porque constantemente busca hacernos sentir indignos del amor de Dios. Pero Jesús ya pagó el precio por nuestras faltas, y su sacrificio nos da acceso a la victoria. La culpa y la condenación son armas del adversario, pero la gracia de Dios es más fuerte. Si entendemos que esta batalla es real, cambiaremos nuestra manera de vivir. No se trata de temer al enemigo, sino de estar preparados. Así como un soldado se entrena antes de ir a la guerra, nosotros debemos equiparnos con el conocimiento de la palabra y la disciplina de la oración. No podemos luchar contra lo que no conocemos. La ignorancia espiritual es una de las mayores ventajas del enemigo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido agotados, desmotivados, sin fuerza para seguir adelante? Muchas veces, esos sentimientos no son simples emociones humanas, sino ataques directos a nuestra fe. Cuando esto sucede, es el momento de levantar la mirada y recordar que no estamos solos en esta batalla. Dios ha prometido que sus ángeles pelean a favor de aquellos que le pertenecen. Así que, si alguna vez has sentido que hay una resistencia invisible a tus avances espirituales, no es tu imaginación, es la evidencia de que estás en medio de una guerra. Pero la buena noticia es que esta batalla ya ha sido ganada.
La pregunta es, ¿estás listo para tomar las armas y pelear por tu propósito eterno? El tercer cielo es el destino supremo, el lugar donde la presencia de Dios es absoluta y eterna. A diferencia del primer cielo, que vemos todos los días, y del segundo cielo, donde ocurren las batallas espirituales, este es el espacio de gloria divina reservado para aquellos que han sido llamados a la vida eterna. Pablo lo menciona en 2 Corintios 12:2 cuando habla de un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo, un lugar que sobrepasa todo entendimiento humano. En este reino celestial no hay más dolor, ni muerte, ni lágrimas. Apocalipsis 21:2 describe la nueva Jerusalén, la ciudad santa que desciende del cielo, preparada como una esposa para su esposo. Imaginar este lugar nos lleva a una profunda reflexión sobre nuestro propósito y destino. Vivimos en un mundo temporal, pero nuestra verdadera casa no está aquí, sino en la morada de Dios. El concepto del tercer cielo ha sido malinterpretado o ignorado en muchas ocasiones. Algunos creen que se trata solo de una metáfora, pero la Biblia es clara al hablar de un lugar real, donde Dios reina con justicia eterna. Allí no hay maldad ni corrupción, solo una comunión perfecta entre el Creador y sus hijos. Es un destino reservado para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Jesús nos dio la clave para acceder al tercer cielo, la fe en Él. En Juan 14, 2-3, dijo: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Este pasaje es una promesa y una invitación. No se trata solo de esperar la eternidad, sino de vivir desde ahora con la certeza de que tenemos un hogar eterno. Nuestra vida en la tierra es una preparación para la eternidad. Lo que hacemos aquí tiene repercusiones eternas. Cada decisión, cada acto de fe, cada oración sincera nos acerca más al reino de Dios. No podemos esperar vivir alejados de la verdad y luego aspirar a este cielo. Es un destino que se elige con cada paso que damos en nuestra vida espiritual. Si entendemos que el tercer cielo es real, nuestra perspectiva de la vida cambia completamente. Las preocupaciones mundanas pierden peso, porque sabemos que hay algo mucho más grande esperándonos. Las pruebas y los sufrimientos se ven diferentes cuando recordamos que este mundo es solo una estación de paso y que nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de Dios. Piénsalo por un momento. ¿Cómo vivirías si supieras con certeza que en el futuro te espera una vida sin dolor ni muerte? ¿Cómo cambiarían tus prioridades si entendieras que todo lo material es temporal y que lo verdaderamente importante es lo eterno? Esta es la perspectiva que Dios quiere que tengamos. Pero no se trata solo de esperar el futuro. El tercer cielo también impacta nuestra vida hoy. Cuando buscamos a Dios, cuando vivimos con fe y obediencia, experimentamos vislumbres de esta gloria. Sentimos paz en medio del caos, fuerza en la debilidad y dirección cuando todo parece incierto. El cielo no es solo un destino, es una realidad que podemos comenzar a vivir desde ahora. Este cielo también nos recuerda la importancia de la intercesión. Si hay un lugar de plenitud y paz absoluta, ¿no deberíamos desearlo para los demás? Nuestra misión es compartir este mensaje y ayudar a otros a encontrar el camino hacia la vida eterna. La eternidad no es solo un concepto abstracto, es el destino final de aquellos que han confiado en Dios. La pregunta que queda es, ¿estás viviendo con la mirada puesta en lo eterno o en lo pasajero? Porque cuando comprendemos lo que nos espera en el tercer cielo, nuestra vida en la tierra jamás vuelve a ser la misma. El conocimiento espiritual es la clave que separa a aquellos que simplemente existen de aquellos que realmente viven con propósito. En un mundo donde lo material domina, donde la gente busca respuestas en lo visible, la Biblia nos enseña que hay dimensiones más profundas. En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda, porque por fe andamos, no por vista. Esta verdad nos lleva a cuestionarnos. ¿Vivimos solo con lo que podemos tocar y ver, o estamos abiertos a las realidades espirituales que determinan nuestro destino? Muchos ignoran la existencia de los tres cielos, porque comprenderlos requiere salir de la zona de confort y mirar más allá de lo terrenal. La revelación bíblica no está reservada para unos pocos privilegiados. Está disponible para todos aquellos que desean conocer la verdad. Pero hay un problema. La sociedad moderna nos entrena para depender solo de lo racional,
desestimando lo espiritual. Así, muchos terminan atrapados en una rutina vacía, sin entender su verdadero propósito. La ignorancia espiritual es una de las armas más peligrosas del enemigo. Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades en lugares celestiales. Si desconocemos la naturaleza de esta batalla, ¿cómo podremos luchar con eficacia? El conocimiento nos da herramientas para discernir lo que ocurre a nuestro alrededor y actuar con sabiduría. Un ejemplo claro de esto es la oración. Para muchos, la oración es solo un acto religioso, pero quienes entienden su profundidad saben que es un arma poderosa. Jesús no oraba simplemente como una costumbre. Cada oración tenía un propósito estratégico. En Mateo 26:41 dijo: «Velad y orad, para que no entréis en tentación». No se trata solo de pedir, sino de fortalecer nuestra conexión con Dios y alinear nuestra voluntad con la suya. A lo largo de la historia, quienes han adquirido conocimiento espiritual han logrado transformar no solo sus vidas, sino también las de aquellos que los rodean. Moisés, Daniel, Pablo, todos ellos comprendieron que su verdadero poder no venía de lo que poseían, sino de lo que sabían sobre Dios. No basta con tener fe, es necesario conocer en qué creemos y por qué lo hacemos. Sin este fundamento, cualquier creencia es débil y fácilmente manipulable. Vivimos en una era donde la información está al alcance de un clic, pero la sabiduría sigue siendo un bien escaso. Hay una gran diferencia entre acumular datos y tener conocimiento. La Biblia no es solo un libro de historia o moralidad, es un manual de vida que revela verdades profundas sobre la naturaleza humana y el propósito divino. Quien la estudia con sinceridad descubre respuestas que el mundo jamás podrá ofrecer. El conocimiento espiritual no es solo teoría, tiene aplicaciones prácticas. Por ejemplo, cuando enfrentamos crisis, nuestra reacción revela qué tan profundo es nuestro entendimiento de Dios. Nos desesperamos o confiamos en su promesa de provisión. Cedemos al miedo o nos mantenemos firmes en su paz. La forma en que vivimos es el reflejo de lo que realmente sabemos en nuestro espíritu. También es importante entender que el conocimiento espiritual no es algo estático. Crecer en sabiduría requiere humildad y disposición para aprender. Así como un atleta entrena su cuerpo, nosotros debemos entrenar nuestra mente y espíritu. Leer la Biblia, meditar en sus enseñanzas y aplicar sus principios en la vida diaria nos hace más fuertes y nos permite discernir la voluntad de Dios con claridad. El mundo nos ofrece miles de distracciones, pero solo el conocimiento espiritual nos da dirección. Si realmente queremos vivir con propósito, debemos estar dispuestos a profundizar en estas verdades. No se trata solo de saber más, sino de ser transformados por lo que aprendemos. Y cuando esto sucede, no solo nuestra vida cambia, sino que también nos convertimos en una luz para los demás. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a salir de la ignorancia y empezar a conocer el verdadero propósito de tu existencia? Porque la verdad está disponible para quienes la buscan, pero solo aquellos que se atreven a descubrirla podrán vivir la plenitud de su llamado divino. La oración es más que palabras dichas al aire, es un arma de poder en el mundo espiritual. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, no les dio simplemente una fórmula repetitiva, sino una estrategia de guerra. En Mateo 6, 9-13, encontramos el Padre Nuestro, una oración que no solo exalta a Dios, sino que también establece autoridad sobre el mal y declara la voluntad divina. ¿Por qué crees que el enemigo hace todo lo posible para distraernos de la oración? Porque sabe que cuando un creyente ora con fe, desata poder en los cielos. Las batallas espirituales no se ganan con esfuerzo humano, sino con la intervención divina. Efesios 6:18 nos dice que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto significa que la oración no es una actividad ocasional, sino una disciplina constante. La oración es el canal que nos conecta con el reino de Dios y nos equipa para enfrentar las estrategias del enemigo. Cada vez que oras, refuerzas la presencia de Dios en tu vida y debilitas las artimañas del adversario. Uno de los mayores errores que cometemos es subestimar la importancia de la intercesión. Muchas veces oramos solo por nuestras necesidades,
Pero la Biblia nos enseña que la intercesión por otros es una de las armas más poderosas en la guerra espiritual. En Daniel 10, vemos cómo el profeta oró y ayunó durante 21 días, y su oración desató un conflicto en los cielos. Si nuestras oraciones fueran irrelevantes, ¿por qué Satanás intentaría impedirlas? Cuando oramos, declaramos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas y sobre las situaciones que enfrentamos. Jesús mismo oró por Pedro en Lucas 22, 31-32, diciéndole: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Esta es una evidencia clara de que la oración protege, fortalece y previene la caída en tiempos de prueba. El mundo espiritual es real, y las influencias negativas que intentan dominarnos se enfrentan con la oración. Hay personas que experimentan ansiedad, depresión o ataques inexplicables sin entender que muchas veces se trata de una batalla espiritual. La oración es la clave para romper cadenas invisibles y restaurar la paz en nuestras vidas. No se trata de repetir palabras vacías, sino de una conexión genuina con Dios que transforma realidades. La fe y la oración van de la mano. Santiago 5:16 nos dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Si entendemos este principio, no veremos la oración como un último recurso, sino como nuestra primera línea de defensa. Es hora de que la iglesia se levante y vuelva a la oración ferviente, esa que cambia atmósferas y libera a los cautivos. Cuando oramos, algo cambia en el mundo espiritual, aunque no lo veamos de inmediato. La oración no solo es un arma defensiva, sino también ofensiva. En Hechos 16, 25-26, Pablo y Silas estaban encarcelados, pero en vez de quejarse, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. El resultado, un terremoto que sacudió la prisión y abrió todas las puertas. La oración tiene el poder de mover lo que parece imposible y traer respuestas sobrenaturales. Si analizamos la vida de Jesús, veremos que todo su ministerio estaba sostenido por la oración. Antes de elegir a sus discípulos, pasó la noche en oración, Lucas 6:12. Antes de enfrentar la cruz, oró en Getsemaní con tal intensidad que su sudor era como gotas de sangre, Lucas 22:44. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dependía tanto de la oración, ¿cuánto más nosotros? La batalla espiritual no es opcional, nos guste o no, estamos en ella. La pregunta es, ¿estás peleando con las armas correctas? La oración no es una simple tradición, es la herramienta que Dios nos dio para vencer. Hoy es el día para tomar la decisión de vivir una vida de oración intensa y ver cómo Dios transforma cada aspecto de tu vida. El enemigo tiembla cuando un hijo de Dios ora con autoridad. ¿Estás listo para ser un guerrero de oración? El tercer cielo es un destino reservado para aquellos que han decidido caminar en fe y seguir el llamado de Dios. No se trata de un lugar mitológico o simbólico, sino de una realidad espiritual que trasciende nuestra comprensión humana. Apocalipsis 21-27 nos dice que solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida podrán entrar. Esto significa que el acceso no depende de méritos humanos, sino de una relación genuina con Jesús. Jesús mismo nos dejó claro el camino cuando dijo en Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. No hay atajos, ni alternativas humanas que puedan reemplazar la obra de redención. La entrada al tercer cielo no se compra ni se negocia, sino que se recibe por gracia mediante la fe. Pero, ¿cómo se ve esto en la vida práctica? Acceder al tercer cielo comienza con una transformación del corazón. No se trata solo de conocer de Dios, sino de vivir conforme a su voluntad. La Biblia nos habla de la importancia del arrepentimiento y la conversión. Romanos 10:9 dice, Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La salvación es el primer paso para entrar en la eternidad con Dios. Muchos viven pensando que con solo ser buenas personas pueden asegurar su destino eterno, pero la Escritura es clara en que la salvación es un regalo divino, no una recompensa por obras. Efesios 2, 8-9 dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Si fuera por méritos, nadie calificaría para la gloria celestial. Sin embargo, la fe sin obras es muerta. Santiago 2:17. Aquellos que verdaderamente han sido transformados por Dios reflejan su amor en su estilo de vida. No se trata de legalismo, sino de una vida que da frutos del Espíritu Santo. Un verdadero ciudadano del cielo vive con integridad, amor y un anhelo por la presencia de Dios. No se conforma con lo terrenal, sino que busca constantemente lo eterno. El acceso al tercer cielo también implica perseverancia. Jesús dijo en Mateo 24:13, «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Esto significa que no basta con iniciar el camino, hay que permanecer fiel hasta el final. Las pruebas vendrán, las tentaciones intentarán desviarnos, pero aquellos que confían en Dios tienen la seguridad de que Él los sostendrá. Además, la oración juega un papel clave en este acceso. Cuando oramos, nos conectamos con la realidad celestial. Pablo nos dice en Efesios 2:6 que ya hemos sido sentados en lugares celestiales con Cristo. Esto significa que, aunque físicamente estemos en la tierra, espiritualmente tenemos acceso a la presencia de Dios. La oración es la llave que nos permite experimentar su gloria desde ahora. Un ejemplo claro de esto es el apóstol Pablo, quien en 2 Corintios 12:2 menciona haber sido arrebatado al tercer cielo. No fue algo que él buscó con ambición personal, sino una experiencia que Dios le permitió para revelar verdades profundas. Esto nos muestra que el acceso al tercer cielo no es solo un evento futuro, sino una realidad que podemos comenzar a experimentar aquí y ahora. La pregunta es, ¿estamos viviendo con esta perspectiva eterna o seguimos aferrados a lo material y pasajero? Quienes entienden la magnitud del tercer cielo viven con una esperanza inquebrantable. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, saben que su ciudadanía está en el cielo y que su destino final es la gloria de Dios. El acceso al tercer cielo está disponible, pero requiere una decisión. ¿Estás dispuesto a caminar en fe, vivir en obediencia y mantener la mirada puesta en la eternidad? La oportunidad está frente a ti, y el tiempo para responder es ahora. Vivimos en un mundo donde lo tangible domina nuestras decisiones. Desde niños nos enseñan a enfocarnos en lo que podemos ver, tocar y medir. Sin embargo, la Biblia nos dice que lo visible es temporal, pero lo invisible es eterno. 2 Corintios 4:18. Este conflicto entre el mundo material y el espiritual es una lucha constante en la vida del creyente. ¿Cómo vivir en la tierra sin olvidar que nuestra verdadera patria está en el reino de Dios? El problema es que el mundo moderno ha hecho de lo material su único referente. Se nos dice que el éxito se mide en bienes, que la seguridad está en el dinero y que la felicidad viene de las posesiones. Pero Jesús enseñó lo contrario en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí radica el verdadero dilema. ¿Vivimos para acumular lo efímero o para invertir en lo eterno? Este conflicto no es nuevo. Desde tiempos bíblicos, las personas han luchado con la atracción de lo material. El joven rico en Marcos 10:17-22 tuvo que enfrentar esta realidad cuando Jesús le pidió que dejara sus riquezas para seguirlo. Su apego a lo terrenal le impidió experimentar las riquezas espirituales. ¿Cuántos hoy caen en la misma trampa sin darse cuenta? La espiritualidad profunda requiere una visión clara del propósito eterno. No significa que lo material sea malo en sí mismo, sino que cuando ocupa el primer lugar en nuestro corazón, se convierte en un obstáculo. La lucha es interna, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos priorizando lo temporal sobre lo eterno. Pero Dios nos llama a renovar nuestra mente y a enfocarnos en lo que tiene valor eterno. Romanos 12:2. Las batallas espirituales no solo ocurren en el segundo cielo, sino también en nuestros pensamientos y deseos. La publicidad nos bombardea con la idea de que necesitamos más cosas para ser felices. La comparación con otros nos hace sentir insuficientes, pero Jesús nos mostró un camino diferente. La plenitud viene de la relación con Dios, no de lo que poseemos. El materialismo no solo afecta nuestra vida espiritual, sino también nuestra paz. Las personas más ansiosas y preocupadas suelen ser aquellas que dependen completamente de lo que tienen.
Jesús dijo en Mateo 6, 19-20, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Invertir en lo eterno es la mejor decisión que podemos tomar. El conflicto entre lo material y lo espiritual también se manifiesta en nuestras prioridades. ¿Cuánto tiempo dedicamos a fortalecer nuestra relación con Dios en comparación con el tiempo que invertimos en adquirir cosas? La respuesta a esta pregunta revela mucho sobre el estado de nuestro corazón. Jesús dejó claro que no podemos servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Entonces, ¿cómo equilibramos ambos mundos? La clave está en la mayordomía. Dios nos da recursos, habilidades y oportunidades, pero nos llama a administrarlos con sabiduría. Cuando entendemos que todo lo que tenemos le pertenece a Él, dejamos de aferrarnos a lo material y empezamos a vivir con una mentalidad de reino. Esto nos libera de la ansiedad y nos permite disfrutar de una vida con propósito. La oración es una herramienta fundamental para mantener este equilibrio. Cuando oramos, alineamos nuestro corazón con el de Dios y recordamos que nuestra provisión viene de Él. Filipenses 4, 6-7 nos dice que presentemos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y su paz guardará nuestros corazones. La dependencia de Dios nos permite soltar la carga de la preocupación por lo material. Este conflicto es real y continuará mientras vivamos en la tierra. Pero aquellos que aprenden a caminar con una visión eterna experimentan una paz que el mundo no puede ofrecer. ¿Dónde está tu enfoque hoy? Porque lo que determines ahora influirá en cómo vivirás el resto de tu vida. Desde el principio de la humanidad, el anhelo de eternidad ha estado en el corazón del hombre. Fuimos creados para algo más grande que este mundo temporal. Eclesiastés 3:11 nos dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, pero el sistema del mundo ha hecho todo lo posible para distraernos, para hacernos creer que lo único que importa es el aquí y el ahora. Sin embargo, la Biblia nos llama constantemente a vivir con la mirada puesta en lo eterno. El tercer cielo no es solo un destino final, es la culminación del propósito de Dios para su creación. Apocalipsis 21:4 nos da una imagen gloriosa de este lugar. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este llamado no es solo una esperanza futura, sino una realidad que debe transformar la manera en que vivimos hoy. Jesús enseñó que la vida eterna no comienza cuando morimos, sino cuando lo conocemos. En Juan 17:3, Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No se trata solo de alcanzar un destino, sino de vivir en comunión con Dios desde ahora. Aquellos que han entendido esto no viven con miedo, sino con una esperanza inquebrantable. La decisión de seguir a Cristo es la respuesta al llamado a la vida eterna. En Mateo 7:13-14, Jesús habla de la puerta estrecha y del camino angosto que lleva a la vida. No todos están dispuestos a recorrer este camino, porque implica renuncia, fe y perseverancia. Pero el final de este sendero es incomparablemente glorioso. El mundo nos ofrece placeres temporales que intentan llenar el vacío que solo la eternidad puede saciar. Muchos buscan sentido en la riqueza, en la fama o en el reconocimiento, solo para darse cuenta de que nada de eso puede traer satisfacción duradera. La verdadera plenitud está en Cristo y en la certeza de que hay una morada preparada para nosotros en el cielo. Juan 14:2-3. Pero el llamado a la vida eterna no es solo individual, es también una misión. Jesús nos dejó el mandato de compartir esta verdad con otros. En Marcos 16:15 nos dice, «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura». No podemos guardar para nosotros este tesoro. Si realmente creemos en la eternidad, nuestro deseo debe ser que otros también la experimenten. La oración juega un papel clave en responder a este llamado. Filipenses 3:20 nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando oramos, fortalecemos nuestra conexión con Dios y recordamos que no pertenecemos a este mundo. La vida de oración no solo nos acerca a la eternidad, sino que también impacta la vida de quienes nos rodean.
Vivir con la perspectiva de la vida eterna nos libera del miedo. Pablo, en 2 Corintios 4:17, nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Saber que lo que enfrentamos aquí es temporal nos da fuerzas para perseverar. No importa cuán difíciles sean las pruebas, la gloria venidera es infinitamente mayor. Si entendemos la vida eterna como una realidad presente, cambiaremos nuestra forma de vivir. La inversión en lo eterno se convierte en nuestra prioridad. Las relaciones, la manera en que usamos nuestro tiempo y los recursos que administramos reflejarán nuestro compromiso con el reino de Dios. No vivimos para lo pasajero, sino para lo que perdura para siempre. El llamado está hecho, y la pregunta es, ¿cómo estás respondiendo? La vida eterna no es solo una promesa futura, es una verdad que transforma el presente. ¿Estás viviendo con la certeza de que tu destino final es la presencia de Dios? Porque cuando realmente abrazamos esta verdad, todo en nuestra vida cobra un significado eterno. Ahora que has explorado la profundidad del significado de los 3 cielos en la Biblia, la pregunta clave es, ¿qué harás con este conocimiento? Porque saber algo sin aplicarlo no cambia nada. El propósito de esta revelación no es solo informarte, sino transformarte. Es un llamado a vivir con una perspectiva eterna, entendiendo que lo que haces aquí impacta tu destino celestial. Pregúntate, ¿estás viviendo con la mirada puesta en lo eterno o sigues atrapado en las preocupaciones temporales? ¿Dedicas tiempo a fortalecer tu relación con Dios o solo te enfocas en lo material? Cada día es una oportunidad para alinear tu vida con el propósito divino, para orar con mayor fervor, para caminar en fe y para vivir con la certeza de que este mundo es solo una preparación para la eternidad. El enemigo quiere que te enfoques en lo pasajero, en el miedo, en la duda. Pero ahora sabes que hay una batalla en el segundo cielo y que tienes el poder de pelearla con oración y fe. No permitas que el mundo dicte tu identidad ni tu propósito. Tu ciudadanía está en el reino de Dios y tu destino final es el tercer cielo, la morada eterna del Padre. Comparte este conocimiento con otros. No guardes para ti lo que puede traer luz y esperanza a quienes te rodean. La verdad no está destinada a ser escondida, sino a ser proclamada. Así como Jesús nos dejó el mandato de predicar el Evangelio, tú también puedes ser un canal de bendición para otros, guiándolos a descubrir su propósito y su destino eterno. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Vas a seguir viviendo como si esta revelación no hubiera llegado a tu vida? ¿O tomarás acción? La decisión es tuya. Dios ya ha trazado el camino, pero eres tú quien debe caminarlo. No hay mayor victoria que vivir con la seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que un día entrarás en la gloria de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, es momento de comprometerte. Decide hoy buscar más de Dios, fortalecer tu fe y vivir con la certeza de que perteneces a un reino que no tiene fin. La eternidad comienza ahora. Con cada elección que hagas, con cada paso que des hacia el propósito divino. Y antes de que te vayas, quiero invitarte a seguir aprendiendo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más enseñanzas como esta. Y no te vayas aún, porque he dejado un video especial para ti que complementará lo que hemos aprendido hoy. Haz clic y sigue descubriendo la verdad que transformará tu vida para siempre.